Muy bien. Saludos a todos. Bienvenidos a este capítulo especial de Filosofada Mundana. Como saben, el día de hoy es un día bastante especial dentro de la cultura que manejamos en este canal, ¿no? Dentro de la tradición a la cual nosotros nos adscribimos y que viene a ser la, no sé llamar, la corriente del hispanismo, ¿no? La corriente que de algún modo intenta reivindicar en nuestra época tan oscura y tan confusa, como digo, intenta reivindicar precisamente la memoria de un imperio que nos definió y no solo eso, nos sigue definiendo. Sigue definiéndonos en el sentido de que a día de hoy la actualidad del español está más en apogeo que nunca, más en América que en la península ibérica. Eso es algo que hay que destacar, ¿no? Porque a día de hoy en la península ibérica nos encontramos con tantos separatismos, tantos nacionalismos excluyentes con respecto al imperio y a la madre patria, y que por ende suponen una verdadera afrenta hacia el espíritu del español, que es el que realmente encuentra su apogeo, vuelvo y lo repito, aquí en América. A tal punto en el que precisamente Trump y sus demás nacionalistas anglos evidentemente tienen que luchar y tienen que establecer algún delimitante hacia toda este apogeo del español, inclusive en lugares donde debería imperar el inglés. Y entonces, claro, Trump tiene que hacer algo para salvaguardar el bendito americanismo yanqui, ¿no? Pero ya digo, en cambio en nuestro caso aquí en América nos vemos que más bien está en apogeo el español. Entonces nosotros debemos identificarnos como los herederos directos del imperio. No debemos considerarnos ajenos a la memoria del imperio, como si hubiera sido una especie de entidad externa ante la cual nosotros no tenemos nada que ver y a día de hoy somos independientes. Eso es una completa falsedad. A día de hoy muchos de los indígenas, que claro se les considera aborígenes y todo, sin embargo, claro, están definidos a nivel de vestimenta, por ejemplo, están definidos por eso precisamente, por una vestimenta dada dentro del contexto del Imperio Español. Y entonces nos damos el catolicismo, que es bastante presente aún en determinadas sociedades indígenas. Claro, el catolicismo sigue siendo un elemento muy presente, razón por la cual decir que a día de hoy el España como imperio es algo completamente ajeno e independiente a nosotros es errado, es completamente errado, es completamente falso, un anacronismo, lo que sea. No es permisible que se promueva semejante ideología falsa entre la sociedad, especialmente en la educación pública, ¿no? Pero en la sociedad en general. Es incorrecto en la medida en que seguimos hablando español, razón por la cual el espíritu del imperio español sigue actual en nosotros. Tenemos el catolicismo aún determinándonos a nivel social, como por ejemplo lo que cité de los indígenas, o también a un nivel artístico, en lo que tiene que ver, por ejemplo, en muchos museos que están dentro de basílicas y catedrales construidas durante la época virreinal. Y efectivamente nos damos cuenta de que España como imperio, no la España decadente de hoy en día, claro, es una España que nos sigue recorriendo por las venas, es una España que sigue latente en nosotros, tanto como nuestra sangre, tanto como nuestras vísceras. Y por ende es algo que tenemos que reivindicar, tenemos que sentirnos orgullosos de esta carga histórica que se ha puesto sobre nuestros hombros, esta carga histórica que tiene que ver con precisamente poder volvernos portaestandartes de los elementos imperiales, como lo son la lengua y la religión, que son aquellos elementos que tenemos que salvaguardar, bien sea que seamos católicos o no. Personalmente yo me considero un ateo, pero aún así no puedo rechazar la influencia tan destacable y tan
preponderante que aún a día de hoy ha tenido la Iglesia Católica, no solo en España, sino a nivel global. Y más aún, el hecho de que España también en gran medida ha conseguido su trascendencia universal en la historia a través de la Iglesia Católica. Es decir, esta vez también precisamente gracias a la evangelización que hicieron de los indígenas, que claro, a día de hoy sigue operante este catolicismo y por ende también el hispanismo que va detrás, ¿no? Y bueno, me parece que este año ha sido un buen año para el hispanismo, como de hecho creo que estos últimos años vienen siendo, empieza a haber un auge, un interés al menos por el hispanismo, ¿no? Sea en el sentido de un interés genuino y gustoso, o sea en el caso de un morbo como enterarse de las maldades maquiavélicas que hicieron estos conquistadores y todo. Bueno, no importa, pero se ha estado ejecutando este interés, ¿no? Y es bueno que se desarrolle este interés, es bueno que haya canales a través de los cuales se consiga satisfacer ese interés, canales culturales, canales como puedan serlo, ya digo, instituciones que se dediquen precisamente a promover esa cultura española dentro del contexto de América. Y eso, intentar promover el hecho de que nosotros como americanos, herederos de España, no somos ajenos a la cultura española, estamos integradas en ella. Y por ende esto más iría en contra de ciertos peninsulares que se consideran superiores o consideran que están en un grado de mayor estatus al haber provenido de la península, y en cambio consideran que un americano en territorio de península, claro, es un inmigrante ilegal, es una persona que no es acorde, más o menos poniéndole al hispano en el nivel del moro. Eso es una completa tontería, ¿no? Es una tontería geopolítica, porque al ponernos al mismo nivel que los moros, entonces están considerando que la inmigración entonces debe venir de otras fuentes que no sean ni hispanas ni musulmanas, y entonces claro, ¿qué vendrán a ser? Africanas, asiáticas. Claro, ¿de dónde van a traer esa inmigración? Porque es cierto, a día de hoy hay una baja natalidad, una escasa natalidad en el contexto de la península ibérica, ¿no? Entonces necesitan inmigración. ¿De dónde van a tomar esa inmigración? De personas que están constituidas con su misma lengua y su misma religión y culturas muy aledañas, o más bien con moros que consideran que España es territorio de ellos, pero que todavía tienen que conquistarlo demográficamente, es la guerra que están haciendo. No hablan el lenguaje que hablan nativamente los españoles, la religión que ellos tienen, valga decir, no es la misma religión que manejan los españoles. Entonces nos damos cuenta de que ahí también debe tratarse la cuestión más a profundidad, ¿no? Y simplemente para decir que estoy orgulloso de lo que el hispanismo está consiguiendo a día de hoy. Intento yo también promover en la medida de lo posible semejantes postulados. Intento que precisamente la gente de a pie también empiece a escuchar estos términos como el negro legendario, la leyenda negra. Claro, intentar escuchar esto de las alianzas, por ejemplo, entre los españoles y los indígenas para derrotar a otros indígenas. Y claro, intentar que estas ideas, que son realmente muy extravagantes en ciertos contextos, empiecen a volverse algo propio del sentido común, ¿no? Empiecen a volverse algo más común cada día que pasa. Y vuelvo y repito, creo que la difusión cultural del hispanismo ha tenido mayor preponderancia a día de hoy. Por ejemplo, tenemos el documental que hace poco se publicó. Bueno, no hace poco, creo que fue ya hace un año, un poco más. Que fue un gran evento en el contexto de la España peninsular. Y claro, creo que también en ciertos contextos, en ciertos países aquí en América también se llegó a difundir este documental de España, ¿no? Y es interesante, ya digo, que se difundan este tipo de productos, pero más aún, hace poco se estrenó un documental que realmente no era creo que era de los mismos creadores de Hispanidad, de la nueva globalización, pero en esta se trataba más de un estudio a
me parece que era una virgen, me parece que era el estudio de una virgen o algo de ese tipo. Pero claro, yo cuando me fui a ver un poco de este tema, ¿no? Porque bueno, soy muy afín a los cines y todo esto, claro, cuando yo vi un poco el proyecto, claro, me di cuenta de que realmente estaba muy cargado con una tendencia ideológica hacia el hispanismo, pero a través de una descripción y alabanzas, obviamente, hacia determinadas figuras religiosas como lo son las vírgenes. Y claro, esto es lo interesante, que estamos empezando a ver en América que se están empleando a las instituciones religiosas, específicamente católicas, como medios de difusión del hispanismo. Y eso es una estrategia muy buena, eso es una estrategia sumamente indicada, que precisamente el catolicismo funcione como ese intermediario para que al menos los creyentes católicos vayan siendo los primeros que estén viralizados por el hispanismo, digámoslo así. Los primeros en caer en la viralidad del hispanismo han de ser los católicos. Y después, ulteriormente, vendrían a ser ya la demás sociedad, la demás sociedad civil, ¿no? Pero es una muy buena estrategia intentar esto, porque precisamente este documental se estrenó en multicines. Se estrenó en multicines. Creo que también en demás franquicias, ¿no? Pero se estrenó en multicines, ¿no? Que es la franquicia más grande de cines que hay aquí a nivel de Ecuador. Claro, el hecho de que se haya estrenado este documental en una corporación mercantil, es decir, con fines lucrativos, como lo es Multicines, y que haya ido gente, porque, claro, yo estoy muy afín a estos ambientes, entonces, claro, yo puedo ver que sí iba bastante gente, había un interés también por estas obras, ¿no? Y inclusive, habían instituciones católicas que pagaban las entradas, contrataban a veces salas, para precisamente transmitir las películas a sus feligreses, ¿no? A sus creyentes. Y entonces, claro, eso me parece algo fantástico, me parece muy bien que se promuevan este tipo de proyectos artísticos, cinematográficos, dentro de un contexto mercantil, ya no tanto dentro de un contexto específicamente de think tanks, de casas de la cultura, claro, y que se empiecen a difundir a través de estos medios. Claro, es bueno, pero no es suficiente. Yo creo que la incorporación de determinados proyectos cinematográficos a un contexto mercantil es también algo sumamente importante. Hace poco se estrenó también un videojuego que tiene que ver algo un poco con este tema de la conquista española y que nuevamente trabaja con ideas que van muy en una tendencia hacia el hispanismo. Y eso nuevamente, lo recalco, es muy bueno. Es muy bueno que salga al mercado, a esta entelequia creada por los gringos. Claro, que bueno que en el mercado salgan productos marcadamente hispanistas. Que poco a poco dentro del mercado se vayan ofertando mayores productos de un carácter tendenciosamente hispanista. Muy bueno. Eso es muy bueno y tiene que suceder. Ahora bien, para acabar un poco este tema, porque creo que así como hay que destacar cosas buenas, todas las cosas muy de alabanza que hay que mencionar sobre el hispanismo, creo que también hay que mencionar por otro lado estas diferencias, estas divisiones internas que se ejercen dentro del propio hispanismo, y que me parece que son cuestiones de urgencia mayor. Principalmente porque yo no considero que ocultar o invisibilizar las polémicas y controversias dentro del hispanismo vaya a significar nada bueno para nosotros como un grupo que se está intentando cada vez volver más popular. Y tampoco considero que el hecho de invisibilizar estas polémicas va a suponer de ningún modo una mejoría o una mayor eficacia o una mejor expresividad a la hora de, ya digo, difundir nuestras ideas. No. Y en cualquier caso yo considero que el hecho de destacar y hacer hincapié en estas controversias y polémicas internas del hispanismo realmente no tiene nada de malo. Realmente no tiene nada de que pueda suponer una debilidad o una vulnerabilidad con respecto a nosotros.
Recién somos un grupo que está comenzando a intentar definirse y empezando a intentar buscar su lugar en el mundo. Somos un grupo reciente. Evidentemente han habido ya desde décadas muy anteriores, digámoslo, han habido estas presiones también en determinados grupos sociales para que haya un nuevo auge del hispanismo, pero siempre han sido muy esporádicas, muy espontáneas. Y claro, a día de hoy, creo tal vez por el auge del internet, tal vez es que puede darse más esta unificación a nivel global del hispanismo. Y lo mejor que yo creo que puede hacerse al nivel en que se empiezan a encontrar divisiones y polémicas internas es intentar entenderlas, intentar comprender sobre qué se están basando estas polémicas e intentar precisamente encontrar de algún modo una solución lo más, no consensuada, pero lo más racional que podamos encontrar, ¿no? En una respuesta más racional, más crítica, intentando siempre incorporar las críticas que se nos hacen, intentando siempre tener en cuenta al enemigo. Nunca debemos dejar de un lado al enemigo presuponiendo que el enemigo es un enemigo sin razón, débil, que no entiende, que es incomprensible. No, intentemos siempre, aunque la contraparte del enemigo a nosotros no nos intente querer abrir los brazos o querer ser comprensivos, no importa, nosotros intentemos entenderles a ellos. Entonces, si los enemigos del hispanismo solo nos atacan, pero no intentan entender nada del hispanismo, perfecto, entendamos entonces sus ataques, entendamos sobre qué nos están atacando. Y claro, no intentemos integrarles a nuestro grupo, pero nos intentemos integrar sus críticas. Algo que yo he visto que es muy presente con respecto a este tema es el tema de hasta qué punto los hispanistas tienen una postura tan crítica y tan polémica con respecto a las repúblicas americanas actuales. Esa es una controversia muy latente a día de hoy. El hecho de que muchos hispanistas tienden a denigrar y a maltratar en grado sumo a las repúblicas hispanoamericanas en las cuales existen a día de hoy. Esto, ya digo, a favor de una memoria española imperial, virreinal, y que, claro, es un poco lo que es tal vez un poco la reacción más entendible que puede tener alguien que precisamente haya sufrido, o vamos a verlo, alguien que vea que su ideología hispanista ha sido durante tantos años vilipendiada, maltratada, despreciada, y claro, que ahora considera que el único medio por el cual puede llegar a que su ideología tenga algo de peso y relevancia en el mundo es precisamente empezando a denigrar, a atacar, a ofender, a insultar a las repúblicas hispanoamericanas en las cuales ha nacido o que son vecinas de él. Para esto hay que escuchar aquellas críticas que se realizan en contra de los hispanistas que precisamente consideran que están simplemente intentando rescatar o reivindicar e inclusive renacer al imperio, a los virreinatos por ejemplo, pero claro, sin tomar en cuenta la existencia actual de las repúblicas hispanoamericanas ya existentes. Entonces, claro, el tema está en que no podemos prescindir de una realidad actual y operativa que vienen a ser las repúblicas hispanoamericanas a día de hoy. Es una realidad contra la cual no podemos irnos en contra. Y no podemos irnos en contra porque es una realidad envolvente, determinante, que simplemente no se puede hacer a un lado o no se puede destruir. Simplemente apunte palabras, apunte insultos, apunte escritos, textos, libros, que claro, denigren y menosprecien a los estados y repúblicas actuales de Hispanoamérica, y claro, y que de ese modo pretendan volver a instituir al imperio español. Considero que semejante procedimiento no es muy coherente y de hecho yo no lo veo muy bueno, muy prudente. En cualquier caso yo considero, porque la tesis que yo mantengo,
con respecto a la realidad actual del hispanismo y con respecto a por qué hay tantas divisiones internas con respecto al hispanismo, es precisamente basándonos en la realidad actual de las repúblicas hispanoamericanas, por el hecho de que todo hispano no ha nacido en Hispania, no ha nacido en ningún virreinato, se considera hispano, se autoidentifica como hispano, se puede considerar inclusive un español, dependiendo de la constitución. Por ejemplo, si se basa en la constitución liberal, que considera españoles a los de los dos hemisferios, a los pobladores de ambos hemisferios. Entonces, claro, puedo considerarme español, puedo considerarme hispano, pero no he nacido ni en Hispania, ni en el virreinato, ni en España como una nación, como Hispania, como la antigua España. Claro, no he nacido en ninguno de esos lugares. En mi cédula, si van a ver, puede ver que dice ecuatoriano, o tal vez en las de ustedes diga peruano, chileno, colombiano, venezolano. Claro, entonces, ¿cuál es la realidad actual operante que nos determina, seamos hispanos o no lo seamos? Las repúblicas hispanoamericanas. Es por tal una realidad actual que no podemos hacer a un lado y que no podemos simplemente menospreciar para que a través del menosprecio se intente conseguir mayores alabanzas para el imperio español. Ese no es el procedimiento. Ese no es el procedimiento. Para bien o para mal, las independencias americanas se dieron. Existieron. Fueron una realidad que existieron. Simón Bolívar es una realidad actual. Existe el Bolívar en Venezuela. Se siguen llamando un proyecto bolivariano. Entonces, claro, Simón Bolívar, tenemos Calderón, tenemos Mariscal Sucre. Claro, tenemos muchas figuras dentro del contexto de las independencias americanas, Eugenio Espejo, Manuela Cañizares, que no podemos hacer a un lado. Que no podemos simplemente prescindir de estas figuras y catalogarlas a todas como masonas, ilustradas, afrancesadas, y ya con eso hacerlas a un lado. Con eso, porque es un poco también la postura que toman los negrolegendarios, ¿no? Los negrolegendarios, ellos también quitan la realidad de los virreinatos y del imperio, la hacen a un lado, son indiferentes con respecto a sus influencias, y claro, ¿qué es lo que hacen? Ellos solamente toman en cuenta la historia de nuestras naciones, de nuestras repúblicas, a partir de las independencias americanas. Pero, claro, no se dan cuenta de que todo ese periodo español, claro, fue lo que definió también muchas de nuestras estructuras sociales internas, con las cuales trabajaron después los libertadores, que también se les puede llamar separatistas. Eso es una verdad. Eso también es una verdad que tienen que aceptar los indigenistas y los liberales nacionalistas ecuatorianos o de cualquier república hispanoamericana. Fue el periodo de las independencias, fue un periodo separatista. Fue un periodo de guerras civiles. Eso fue lo que fue. Y no podemos decir que no. O sea, esto tampoco es que se lo diga como para menospreciar la realidad de las repúblicas actuales hispanoamericanas, en absoluto, pero es una realidad que no debemos ignorar. Es una realidad que, de hecho, las independencias no fue una lucha de los indígenas y de demás apoyo británico, inglés, claro, que se unieron en contra de los españoles, que toda la población aborigen de América agarró sus armas y se fue en contra de los realistas. No fue así. Fue una guerra fratricida en la cual los civiles se mataron unos a otros, vecinos contra vecinos, amigos contra amigos, hermanos contra hermanos. Se mataron así. Fue una guerra civil. Eso fue lo que fue las independencias. Pero está bien. Es un episodio de nuestra historia que no podemos ignorar. Es un episodio que no podemos simplemente ser indiferentes ante ese periodo y únicamente tomar relevancia del imperio español. No, son dos realidades necesarias. Y el tema más importante con respecto a esto es que necesariamente el hispanismo, al no provenir de una plataforma político-estatal que sea España o que sea los virreinatos, o el imperio español, claro, no brota de esa plataforma. No, el hispanismo, al menos a día de hoy, surge de las repúblicas hispanoamericanas. Y entonces, ¿qué sucede? Que los hispanistas, muchas veces a la hora de construir su idea de hispanismo, la hacen
pero desde parámetros nacionales republicanos. Y eso es importante destacar, porque esto es lo que yo diría un poco que es la crítica que se les podría hacer a determinados hispanistas que precisamente denostan de una forma tan fuerte y tan dura contra la realidad actual de las repúblicas hispanoamericanas. Claro, hasta tienen este término que de hecho es de un historiador quiteño. Pero claro, ya tiene su fama y por ende ya el término ya se ha expandido, que es republiqueta. Claro, le llaman republiquetas. Claro, o le llaman letrinoamérica. Claro, por letrinas que solo son como mercados de consumo. Claro, letrinoamérica, republiquetas. Claro, se utilizan constantemente estas denostaciones, estos insultos en contra de la realidad actual de las repúblicas hispanoamericanas a día de hoy. Pero lo que yo creo que estos hispanistas no se dan cuenta es el hecho de que ellos mismos, a la hora de construir su idea del hispanismo, están necesariamente tomando como parámetro muchas veces a su propia república nacional, ¿sí? Entonces, esto es lo que genera que precisamente haya luchas, por ejemplo, entre historiadores hispanistas peruanos e historiadores hispanistas quiteños o ecuatorianos. Y entonces, claro, se genera ahí este problema. Se genera ahí el problema de que hay divisiones entre ecuatorianos y peruanos precisamente en función de lo que es el hispanismo y de cómo va a irse desarrollando el hispanismo de cara al futuro. Por eso es que, claro, muchas veces, por ejemplo, hay un libro que es de Francisco Núñez de Proaño, se llama Quito fue España. Y claro, Quito fue España es una obra que, claro, la realizó Francisco Núñez de Proaño, quiteño, pero ante la cual muchos peruanos tienen sus respectivas críticas contra el libro, porque consideran que, claro, se le está dando demasiada importancia a Quito, a la Real Audiencia de Quito, con respecto a lo que vendría a ser el Virreinato del Perú, el Virreinato de Lima. Entonces, claro, nos encontramos con esta dialéctica interna de respecto al hispanismo, en el cual necesariamente van a haber luchas internas en el hispanismo en función de las repúblicas actuales operativas a día de hoy. Y esa es una realidad que no podemos poner abajo de la mesa. Es una realidad evidente, es necesario que pase así. Y yo lo que recomendaría ante esto es que se siga haciendo esto, se siga promoviendo este hispanismo, aunque vayan con marcados tintes nacionales con respecto a las repúblicas de donde brotaron. Claro, no importa, que sigan surgiendo. Y que de hecho, si se dan estas fracturas dentro del hispanismo, bueno, pero que se las den sólidamente fundadas, cada hispanismo en su propia raíces republicanas. Y claro, y si a raíz de esto empiezan a haber guerras entre vecinos, pues creo que es algo que necesariamente va a tener que suceder, y creo que no es algo que dependa de la voluntad de unos pocos, sino que ya son realidades que están allí y que nos van a definir a futuro. No debería descartarse la posibilidad de que el hispanismo y su desarrollo político pueda darse tal vez no a través de una armonización unificadora tipo federación entre todas las repúblicas hispanoamericanas, en las cuales todas sus franjas sociales, desde las más inferiores, hablándose intelectualmente, hasta las más superiores, hablándose académica o económicamente, claro, esperando que todas estas franjas sociales se unifiquen bajo el manto sagrado del hispanismo. Claro, pensar que va a suceder algo semejante a eso en unos 50, 100, 150 años, me parece, a mi modo de ver, que es una completa ingenuidad. Es no saber entender bien cómo se manejan las dialécticas de estados y de imperios, inclusive a día de hoy. Por lo cual, yo considero que realmente yo al menos considero que la forma en la cual
va a tener su desarrollo el hispanismo a nivel político y estatal, va a ser cuando una república o un conjunto de repúblicas, pero no todas las repúblicas hispanoamericanas, sino una o un conjunto de ellas en contra de otro conjunto, se autodenominen hispanistas, se autodenominen unos poderes hispanistas y consideren sus gobiernos, los gobiernos de estas repúblicas, consideren que son los verdaderos herederos del hispanismo y que por ende son sus verdaderos defensores. Y claro, esto, acaso, en contra de otras plataformas políticas, de otros conjuntos de repúblicas, que más bien se pongan en contra de este primer grupo mencionado, porque más bien ellos van a ser los que se van a autodefinir como verdaderos herederos del hispanismo y por ende defensores. Pero si nos damos cuenta, entonces lo que se va a generar de aquí en un futuro es que van a generarse divisiones entre hispanismos en los cuales unos hispanismos van a intentar devorar a otros. Y de este modo lo que vamos a conseguir es que el hispanismo, si se llega a implantar a nivel político en el contexto hispanoamericano, la forma en que se va a dar esto va a ser a través de guerras civiles, a través de guerras entre repúblicas hispanoamericanas, y así tal vez se llegue a la construcción precisamente de el hispanismo. Pero ya digo, va a ser un camino lleno de guerras, lleno de luchas, lleno de divisiones y separaciones, y no podemos hacer de menos en el contexto de estas luchas que se van a dar debido al hispanismo, no podemos hacer de menos las identidades nacionales de las repúblicas hispanoamericanas, que a día de hoy son actuales, existen. Y claro, yo considero que son un peso que por ende no puede hacerse como algo que fuera indiferente. Y bueno, nuevamente, una alegría que se siga difundiendo el hispanismo y que el hispanismo siga poco a poco floreciendo en las diversas repúblicas hispanoamericanas. Qué bueno que tenga su difusión a un nivel más mercantil. Pero considero que claro, todavía hay mucho por hacer, y considero que no debemos ponernos tampoco en un plan de pacifismo o de armonización con todos los hispanistas. No, tienen que haber luchas internas, tienen que haber conflictos internos, porque ya digo, considero que es a través de estos conflictos y estas luchas internas que se van a poder robustecer a nivel crítico lo que es la filosofía del hispanismo. Y les agradezco mucho por haberse quedado. Esto es Filosofada Mundana.